Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es el primer episodio de lo que dijimos que le íbamos a poner, herramientas y un café, pero hace falta mi café. ¿Dónde está mi café? Espera. Hoy sí, herramientas y un café, episodio número 1. ¿Okay? La idea con esto es que vamos a estar hablando todas las semanas de una herramienta en particular, de todas las que yo tengo acá, con las que utilizo, ¿ok? Algo que quiero dejar muy claro es, esto es opinión personal, ¿ok? Estas son las herramientas que yo utilizo, las herramientas con las que yo me he acomodado, las herramientas con las que yo vengo trabajando por tiempo. Si a mí no me gusta algo, yo lo cambio así. Yo lo pruebo, no me gusta, hablo de eso, y si me gusta, hablo de eso también. Entonces, lo que voy a estar recomendando o hablando es de las herramientas que yo utilizo y comentario personal. Yo sé que fuentes de poder, que es lo que vamos a estar hablando hoy, hay un montón. Aquí tengo 3 que voy a estar recomendando. Hay un montón, ¿ok? Hay unas mucho mejores que esto, pero yo esto es lo que he utilizado. Tal vez en un futuro ya tenga algo mejor y entonces lo estaré hablando. Pero por ahora yo la verdad he estado contento con lo que he estado utilizando, ¿ok? Entonces, este episodio vamos a hablar de lo que es una fuente de poder. Yo acá tengo lo que es una Sunshine P3005A, ¿ok? Esta estación o esta Power Supply o esta fuente de poder es de 30 voltios y 5 amperes. Cuando estén trabajando celulares, suficiente 5 amperes, ¿ok? 30 voltios es más que suficiente. Con 12 voltios la haríamos, pero 30 voltios, 5 amperes. Esta es una estación que cuenta con 4 memorias, por lo tanto nosotros podemos tener 4 configuraciones. Yo por ejemplo tengo en uno 4 voltios 4 amperes, que es con lo que yo trabajo. En otra tengo 1 voltio 2 amperes, en otra tengo 3 voltios 2 amperes, y es algo que yo puedo estarlo cambiando dependiendo de lo que voy a estar haciendo, ¿ok? Esta estación me gusta, yo la tengo utilizando ya por más de 1 año y la verdad ha sido muy estable. Ahora, esta estación ustedes la pueden conseguir en sus proveedores locales. Esta estación yo no la encontré en AliExpress, yo esta la compré actualmente aquí en Guatemala cuando estaba aquí en el 2020, a principios del 2020, entonces me gustó, me sorprendió, pero investigando encontré de que esta marca, la marca Corad, si se dan cuenta es exactamente la misma estación. Lo que me informaron ahí algunas personas es que esta marca es la que fabrica esta Sunshine, y Sunshine solo le pone su nombre, pero eso no me importa a mí. Entonces esta que está acá, la Corad, ¿ok? Es la misma Sunshine, es exactamente la misma. Si se dan cuenta tiene 4 memorias, tiene un lock, este es para poderlo bloquear, tiene lo que es el OCP, ¿verdad? Que es protección sobre corriente, y el OVP, protección sobre voltaje. Tiene un botón de encendido y un botón de apagado. Tiene una perillita en donde nosotros podemos moverle. Ya voy a estar explicando cómo moverle a esta perillita para configurarla. ¿Qué buscamos nosotros cuando estamos buscando una fuente de poder? Lo más importante es que tenga 4 dígitos, es lo mínimo. Con estaciones de 3 dígitos nos cuesta un poquito trabajar, entonces en especial de 4 dígitos. Yo me atrevería a decir que esta fuente de poder yo la estaré cambiando por esta, ¿ok? Esta va a ser la nueva que voy a estar comprando. Es una RD, ¿ok? Venden solo el monitor. Por ejemplo, ese es el monitor. Vale, si se dan cuenta, lo mismo que la estación, pero es solo un monitor. Entonces yo de acá tendría que sacar cables para conectarlo en la parte de atrás de ese monitor. Eso me da un poco más de accesibilidad. Si se dan cuenta, esto ya trae como 9 memorias, creo. Sí, trae 9 memorias y trae otras funciones que me van a estar sirviendo. Esto lo voy a estar pidiendo. La marca es Raiden, ¿ok? RD dije de hoy. La marca es Raiden. Eso es lo nuevo que yo voy a estar comprando, ¿ok? Eso es lo nuevo que yo voy a estar comprando para hacerle un upgrade a esto. Más adelante, ahorita no. Pero si yo cambiara por una estación, le conectaría una de esas. ¿Ok? Puedo comprar el monitor y puedo tener una fuente de 60 voltios y conectárselo a ese monitor, entonces ya me da mucho más configuraciones. Ahora,
Yo les recomiendo esta, ¿verdad? Que es prácticamente la misma, Sunshine, pero si usted está comenzando, ¿ok? Escuche bien, si usted está comenzando, esta herramienta, esta es una Nice Power, es la marca, yo sé que es China. Esta, si se dan cuenta, vale $28 en China, ¿verdad? Entonces, esta es una buena opción para aquellos que están comenzando. Es cierto, no trae lo que es memoria, no trae lo que es más configuraciones como esta, ¿verdad? Que se puede bloquear y todas esas cosas, pero es una fuente de 30 voltios, 5 amperes, si nos damos cuenta con lo que son 4 perillitas para mover lo que es la corriente y lo que es el voltaje. Y lo más importante y lo que cuesta encontrar muchas veces en estaciones, en fuentes de poder, es una fuente de poder económica de 4 dígitos y esta lo trae. Entonces yo estuve hablando con un proveedor y me recomendó esta. Si se dan cuenta, tiene 133 valoraciones y han vendido 234. Entonces todos los links los voy a poner aquí abajo si usted gusta comprar ya sea esta, el monitor nuevo que yo me estoy por comprar, o si usted está comenzando y quiere comprar esta. También lo puede averiguar en sus proveedores locales y preguntar ya sea por la Sunshine, por la Corad o por esta Raiden, ¿verdad? Que simplemente es un monitor, o también venden lo que es el caparazón para que uno le pueda poner ahí la fuente, ¿verdad? O la puede comprar uno por separado. ¿Qué tenemos por acá en esta estación? Tenemos lo que son 4 memorias, ¿ok? Aquí tengo 1, 2, 3, 4 memorias. Tenemos un teléfono que tenemos un botón que va a estar bloqueando acá la estación. Por ejemplo, si yo lo pongo en la memoria número 1, luego yo le doy aquí on y off, es ya para soltar esta tensión a las salidas, ¿ok? El botón de encendido está acá. Este es el botón de encendido. Ustedes le encienden, luego escogen la configuración que quieran y luego pueden presionar on y off. Si yo le presiono on, entonces ya tenemos lo que es la salida, ¿verdad? Aquí ya tenemos lo que son esa tensión, lo que pusimos acá, aquí en estas salidas. Ahora yo lo puedo poner off y esto ya está off. Entonces si yo lo pongo on y le presiono acá donde dice lock, ahí esto ya se bloqueó. Yo acá no puedo cambiar absolutamente nada. Ahora para desbloquearlo, lo dejo presionado, escucho el beep y ahora ya puedo cambiarlo nuevamente. Ahora, por ejemplo, si yo lo tengo en la memoria número 2, vamos a poner la memoria número 3. Si yo le doy que quiero cambiar lo que es el voltaje, ¿ok? Entonces yo presiono acá donde dice voltage y current y con estos botones yo puedo cambiar, depende de la configuración que yo quiero. Por ejemplo, si yo quiero poner 3 voltios o 2.5, yo lo cambio y con esta perillita lo pongo a 2.5. Luego lo mismo pudiera hacer acá en current, ¿ok? Y puedo estar cambiando lo que es la corriente, ajustarlo con estas flechitas y con estas perillitas. Esto en teoría es lo que es esta estación, esta fuente de poder. La verdad es muy práctica de ocupar. Por ejemplo, si yo quiero grabar esta configuración en una memoria, como todos lo sabemos, simplemente lo dejo presionado. Vamos a hacerlo otra vez. Si yo quisiera dejar 3 voltios en esta memoria, lo dejo presionado. Ok, ahí debería estar. Si yo cambio acá y si yo cambio acá, ya estoy con la memoria que grabé. Entonces la verdad, esto trae un OCP y un OVP. Esto es para cuando tengamos un corto que esta fuente pueda bloquear o que no se bloquee. Nosotros en los celulares siempre lo mantenemos esto off para que podamos ver consumos o podamos ver, en este caso, circuitos o componentes que se calientan. La verdad, la configuración de esta o el uso de esta estación es muy fácil. Yo la verdad es una estación que no requiere leer el manual para poderla utilizar. Aquí yo conecto lo que es mi iPower y es todo lo que hago. Entonces, esta es lo que yo pudiera recomendar, lo que yo estoy utilizando ahorita. No es ningún review más extenso donde la voy a desarmar y vamos a ver qué trae y todo eso, no. Simplemente las recomendaciones o las pláticas que vamos a tener en este segmento es platicar de la herramienta que yo estoy utilizando, lo que les puedo recomendar. Y siempre voy a estar buscando opciones más económicas para todos aquellos que están comenzando. Entonces, esa es la idea de este
medio segmento de este canal. Este es mi episodio 1, así que vamos a ir mejorando con el tiempo. Entonces, este episodio se trató sobre la Sunshine, una Sunshine P3005, ¿okay? Una estación de 30 voltios 5 amperes con 4 memorias, muy fácil de usar, muy práctica y la verdad la recomiendo mucho. Si la pueden conseguir con sus proveedores locales, perfecto. De lo contrario, ahí les dejaré los links de esta Corad, que es exactamente la misma de esta Nice Power, que es $20-30 más barato que esta, y el monitor que yo me estaré comprando más adelante. Muchísimas gracias por ver este episodio número 1 de herramientas y un cafecito. Ese fue el nombre que ustedes escogieron para este segmento. Este es el primer video, así que esté pendiente porque toda la semana vamos a estar hablando de una herramienta. Esto no tengo mucho que hablar, es una simple fuente de poder, así que más adelante vamos a estar hablando de otras herramientas que tal vez tengamos mejor información. Abrazo, nos vemos en el próximo episodio.